La sentencia en el marco de la ley de riesgo no genera ninguna prejudicialidad en la acción civil contra el empleador con el Código Civil y Comercial como factor de imputación de responsabilidad. Uno de los temas más complejos de esta ley de riesgo, que es un poco lo que a donde nos vamos a centrar hoy, esta clase, este encuentro, no vamos a decir clase, este encuentro, y el que viene son intensos. El que viene aconsejo tener un celular a mano con calculadora para poder hacer algunos cálculos. Pero porque el problema es que la mayor parte de la jurisprudencia y la doctrina ha quedado enganchada con que la ley de riesgo es una continuación de la 9688 de la 24028. Y la ley de riesgo es otra cosa, que es lo que vamos a ver hoy. La ley de riesgo no es una ley de accidente de trabajo, por más que desarrolle el problema del accidente de trabajo. Es una ley en el marco previsional donde se repara el daño sufrido por el trabajador en el marco de su exposición a un factor de riesgo. Entonces, el hecho de que el trabajador haya estado expuesto a un factor de riesgo y que en función del factor de riesgo haya sufrido un accidente, no implica que eso genere una prejudicialidad y que por tanto en la acción civil el empleador esté automáticamente condenado o que ya no sea un tema que se discute. Tanto es así que la propia ley 26773, cuando habla de la opción civil que vamos a hablar en el último encuentro, dice, si la acción civil no prosperase, o prosperase en menor medida que el porcentaje previsto en la ley de riesgo, la aseguradora de riesgo, si rechazan, deposita el dinero en el fondo de garantía y si el porcentaje fuera menor, tiene que hacer una redistribución entre el porcentaje que corresponde por la prestación de la ley de riesgo, lo deposita en el juzgado civil para deducirlo, todo eso lo vamos a ver. Y el resto lo deposita en el sistema de la seguridad social. Se te cayó un florero o algo así. Este, sí, sí, hace un ratito. Bueno, eh, entonces, y esto, con ustedes voy a tener la oportunidad de hacer una reflexión en el último encuentro precisamente vinculado con esto. Y voy a explicar por qué un fallo que yo he siempre en principio admirado tanto y que desde que salió lo he comentado muchas veces muy positivamente, con el paso del tiempo, sobre todo estos últimos, será que me estoy poniendo viejo, creo que en el precedente Aróstegui se mezclaron bananas con peras y se habló de dos cosas distintas. ¿Por qué? Y por eso yo puse hincapié en el encuentro anterior que las prestaciones de la ley de riesgo son prestaciones de la seguridad social que no reparan el daño en los términos del Código Civil y Comercial. Son dos cosas distintas. A ver, la última recapitulación con este tema, ahora estoy hablando a título absolutamente personal, es que es más, no debería ni siquiera deducirse, porque son dos cosas distintas. Más allá que a partir de Aquino y todos los precedentes de la Corte, en la práctica se dio lo que se dio en llamar acción acumulativa. Pero aún en la acción acumulativa, cuando se hacía lugar a la acción civil, siempre se deducía, si la aseguradora no era condenada en términos civiles, siempre se deducía lo que se percibía en concepto de la ley de riesgo, como
digamos, para no reparar dos veces, insisto, esto es muy personal, no lo tomen, tal vez tengamos que ir hacia el camino donde la aseguradora paga la prestación de la ley de riesgo. Si hay una acción civil, se cobra lo que el juez estableció en la acción civil. Y hasta tengo mis dudas de que la aseguradora tenga que recuperar del agente productor del daño lo que tuvo que pagar en concepto de prestación dineraria. Porque, insisto, la prestación dineraria de la ley de riesgo, la prestación dineraria de la ley de riesgo, son prestaciones de la seguridad social, que como dice Ackerman, son sustitutivas de salario, pero son sustitutivas de salario porque se toma un módulo de cálculo en base al salario, que eso vamos a ver lo vamos a ver en el encuentro anterior, es un encuentro, a mí me gusta mucho, es un encuentro muy lindo ese, se podemos sacar números, yo sé que a todos ustedes les va a fascinar ponerse a sacar números, pero ese es un tema eh, que en lo personal estoy, porque uno nunca, para que no tienen por qué conocerme, ni mucho menos, yo soy muy socrático, ¿no? Y creo en la frase de Sócrates, duda de lo que sabes. Porque a veces el solo sé que no sé nada se malinterpreta. En realidad, lo que Sócrates decía es que uno siempre tiene que poner en duda el conocimiento propio, y por supuesto el ajeno, pero primero el propio. Porque solo a partir de la duda del conocimiento se genera un nuevo conocimiento, se genera la evolución de lo que uno piensa. Lo peor que le puede pasar a uno es decir, esto ya lo dije, ya sostuve esto y ya está, ya no, porque uno crece, envejece y tiene nuevas experiencias de vida y tiene la posibilidad de ver nuevos textos, nuevos autores, formas distintas de pensar y nos puede llevar a una conclusión distinta que las que teníamos hasta ahí. Hoy vamos a tratar si no llego, a ver, si yo hoy no llego a dar todo, no me voy a preocupar, sigo en el encuentro que viene y porque la clase que yo tengo prevista para las contingencias, tal vez en el marco de este grupo, de este encuentro, podamos hacerla un poco más corta, porque tal vez a ustedes les sea irrelevante, creo que es irrelevante cómo es el trámite en sí mismo, más allá de ciertos aspectos que hay que tener en cuenta porque uno actúa como agente de revisión. Eh, para ir viendo todos estos temas de manera conceptualmente importante. Yo le voy a hacer llegar a la coordinación para la clase próxima algo muy casero que tenemos en el tribunal. Hay un pobre empleado, una víctima, que es sometido a persecución mía sobre tener los datos actualizados, ¿no? Yo les voy a pasar un cuadro con todos los valores de las prestaciones mínimas y de las prestaciones de pago adicional vigentes desde que se inició la ley de riesgo, desde que está vigente la 26773, con los periodos de vigencia y número de nota o resolución en cada caso. Nosotros tenemos un cuadro todo desarrollado, de manera que cuando trabajo yo entro al cuadro y tengo todos los valores rápidamente. Y tengo un pobre empleado de nombre Carlos, que los primeros días de marzo y los primeros días de septiembre, él sabe que yo no lo saludo directamente, o sea, lo saludo, pero con el saludo va, ¿ya te fijaste si están los valores nuevos? Tipo ya sabe que lo voy a perseguir con ese. Este tema tiene fuente en los convenios internacionales y está el protocolo del 2002, que es un protocolo adicional al convenio 155. Ustedes van a escuchar muchos, que es importante, porque ustedes van a escuchar algunos autores que le van a decir que el baremo de enfermedades y
digamos, el listado de enfermedades y el baremo de incapacidades debería regirse por el convenio internacional y no por la norma local, por la preeminencia de los convenios internacionales sobre las normas locales. La Corte ya dijo que no. La Corte Federal ya explicó con claridad que cuando nosotros hablemos de enfermedades profesionales, hablamos del listado del 658/96. Y cuando hablamos de incapacidades, hablamos del baremo previsto en el, en el decreto 659/96. ¿Ven? Por ejemplo, ahí hay una diferencia sustancial con el proceso civil, porque en el proceso civil se puede utilizar cualquier baremo. Pero en el caso de la ley de riesgo, el único baremo válido y al que tiene que atenerse el perito eventualmente al momento de establecer la incapacidad es el baremo del decreto 659. Y las enfermedades que están en el decreto 658 son las enfermedades listadas, no otras. Y si eso no está, tenemos que seguir el trámite de enfermedades no listadas. ¿Por qué esto así? No es por como uno a veces escucha, por un privilegio a las aseguradoras de riesgo de trabajo. No, porque es el límite de la prestación de la seguridad social. Este es un sistema de prestación social que en cambio de darlo el Estado delegó en las aseguradoras de riesgo las prestaciones que debería dar él, a través de un sistema contributivo. Por eso, si un empleador tiene una aseguradora de riesgo y tiene un trabajador no declarado, en Misiones esto no ocurre, pero en algunos lugares extraños ocurre esto de que hay gente que no está registrada en ningún lado. La aseguradora de riesgo responde igual. No es el empleador el que tiene que pagar las prestaciones de la seguridad social, es la aseguradora de riesgo. Anticipándome algo del encuentro próximo, cuando la propia ley dice que el trabajador no registrado no tiene que pasar por las comisiones médicas y algún juez dijo que eso era inconstitucional porque era discriminar, estoy en total discordancia con el colega, porque no es un problema de discriminación, es un problema de determinación de la relación jurídica. Si no está reconocida la relación laboral, primero requiero del reconocimiento de la relación laboral y después, eventualmente tendría reconocida la relación laboral, tendría la posibilidad de accionar. Lo que al no estar registrado, lo que le permite al abogado es accionar conjuntamente, reclamándole al empleador el reconocimiento de la relación laboral y discutiendo con el empleador el valor del ingreso básico mensual y discutiendo con la aseguradora de riesgo de trabajo la exposición al factor de riesgo, el consecuente accidente o enfermedad y su obligación de abonar. En una misma acción se pueden hacer las dos cosas, claramente. Que no es una acción donde va a haber solidaridad entre las partes, cada uno, porque yo al empleador lo único que le voy a discutir es cuál es el valor del ingreso básico mensual. Es más, podría discutirle un problema de despido, de lo que fuese, juntamente con estos datos y con la aseguradora en el mismo expediente estoy discutiendo la misma cuestión. A ver, el empleador, en el marco de la seguridad social, es siempre un tercero ajeno. Por eso, no corresponde designar perito contador que inspeccione los libros del empleador. El empleador puede, primero porque los peritos siempre se expiden sobre algo vinculado a la parte, no a un tercero. Podría haber un perito que se expida, muchas veces las aseguradoras lo piden, que se expida sobre los datos que surgen de la denuncia del salario que le hizo el empleador a la aseguradora de riesgo. Pero eso para ustedes es un dato irrelevante.
porque no importa lo que le haya denunciado el empleador, lo que importa es lo que surge de la AFIP o del ANSES. El que contesta es el AFIP, que es la que tiene los datos de cuáles son los salarios denunciados al, eh, al órgano de recaudación por el empleado. Después en el encuentro que viene vemos si hay, insisto, por las dudas, que hubiera algún caso excepcional de un trabajador parcialmente registrado, eh, vemos eh, la resolución 899 del 17 establece un poquito eso con cierta claridad. Entonces, nosotros tenemos el convenio internacional, entonces establece el acontecimiento ocurrido por la exposición a un factor de riesgo en el ámbito del trabajo o lo que llamamos accidente in itinere. ¿Por qué en el accidente in itinere la aseguradora de trabajo tiene que responder? Porque es seguridad social. Y eso lo vamos a charlar en el último encuentro. Es decir, acá los factores de imputabilidad son distintos. Entonces, no respondo porque en el fondo el trayecto, aunque nunca lo tomamos como tal, es un factor de riesgo del trabajo. Ahora, cuando hoy veamos los factores de riesgo, el trayecto deviene o termina siendo un factor de riesgo vinculado con el trabajo. Y en el marco de ese factor de riesgo, el trabajador sufre un accidente y debe ser reparado en el marco de la seguridad social. Hemos, no sé si lo dije en el encuentro anterior, hemos tenido con algún amigo un encuentro, una discusión que quedamos en seguir charlándola, porque la Corte Federal revocó una sentencia de una sala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habían condenado a la aseguradora en el marco de la ley de riesgo porque decía que no le había brindado eh, eh, capacitación al trabajador para ir y venir del trabajo. Sería como que nos enseñan a andar en moto, más o menos. O sea, mire, usted tiene que llevar el casco, pero además eh, eh, con un agravante, es decir, como controlador del cumplimiento de las reglas de higiene y seguridad industrial. Yo no tengo, la aseguradora no tiene ninguna manera de controlar en qué condiciones viaja el trabajador. O recomendarle que tome un ómnibus y no otro porque un chofer maneja mejor que el otro. Lo digo así, en términos de absurdo, para que se entienda el absurdo de haber querido imputar civilmente porque ese es el tema, civilmente a la aseguradora porque no había brindado capacitación. La aseguradora responde, la RT, en el marco de la ley de riesgo de trabajo, porque son prestaciones dinerarias de carácter provisional. Insisto en esto porque es muy importante para uno después conceptualizar cada problema, cuando nos toca resolver. Y no es todo igual. No es la ley de riesgo un subsistema del Código Civil y comercial. De ninguna manera, es una cosa distinta. Bien, el artículo sexto de la ley de riesgo de trabajo nos define todo. ¿Sí? ¿Cómo define al accidente? Acontecimiento violento y súbito, repentino, que ocurre en ocasión del trabajo cuando está en relación de dependencia. Y que comprende también al trayecto y de vuelta al lugar de desempeño laboral. A ver, y eh, eh, después lo veo. A ver, hay algo que a veces pasa, que por supuesto no somos, nosotros en el Poder Judicial somos prisioneros de una pesadilla. Pero ahí nosotros tenemos que ver qué temperamento tomamos. Porque muchas veces pasa que
se plantean las cuestiones como si fuera un accidente cuando es una enfermedad profesional y lo que me denuncian como accidente es la primera manifestación invalidante. La ley habla siempre de primera manifestación invalidante, y es algo distinto de que yo sepa que estoy enfermo. Porque yo puedo estar enfermo, pero en la medida en que la enfermedad no me impida trabajar, no aparece la primera manifestación invalidante. ¿Qué es el concepto de primera manifestación invalidante? Es aquel hecho a partir del cual el trabajador ingresa en incapacidad laboral temporal, porque se ve impedido de prestar tareas. Entonces, muchas veces nos confunden o nos vienen con planteos donde confunden enfermedad y primera manifestación invalidante de la enfermedad con accidente de trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, porque acá hay que darle garantías a todo el mundo. El debido derecho de defensa es para todo el mundo, no solamente para una parte. Que si yo digo que es accidente, el demandado se defiende por un accidente. Y la prueba tiene que ser con la ocurrencia de un acontecimiento violento y súbito ocurrido en ocasión del trabajo o en el trayecto. Que es distinto de que yo haya contraído progresivamente una enfermedad y que llega un momento que esa enfermedad tiene una primera manifestación inválida. Son cosas distintas, que generan la obligación de un marco probatorio distinto. Porque incluso es distinto el factor de riesgo en sí mismo que yo sobre el cual se sienta la pretensión procesal. Después el maestro Viruela no existe, entonces después uno puede tener una posición laxa, es decir, bueno, no me importa, el hecho ocurrió, que se defiendan. Y la otra dice, no, si está mal planteado, yo no puedo permitir prueba que modifique los hechos tal cual fueron planteados en demanda y contestación, porque sería afectar el principio de congruencia. A ver, este no es un problema del Poder Judicial, porque nosotros no planteamos los temas. El problema es cuando nos vienen planteados los temas. Y desgraciadamente ustedes lo vivirán, no digo que a diario, pero lo vivirán con cierta asiduidad, que hay mucho copia y pega. O sea, a veces yo agarro expedientes donde no me plantean la inconstitucionalidad de la Constitución, porque bueno, pero plantean inconstitucional, porque como todo copia-pega, plantean inconstitucionales normas que ni siquiera son aplicables acá. ¿Ves? Es una maraña de... ¿Por qué? Porque es todo igual. Repito y hago. El problema es que digamos, que a nosotros nos tiran la dificultad derivada de esa actividad no del todo positiva. Este, y la verdad que creo que a todos muchas veces se nos generan dudas, porque hasta se nos generan dudas de equidad y dudas éticas. Yo digo, bueno, si sufrió el daño, la equidad, pero por otro lado es un mamarracho el planteo y yo de alguna manera tengo que resolver. Bueno, primer tema entonces, ¿qué es el accidente de trabajo? Y ahora vamos a ver que hay el accidente de trabajo propiamente dicho, el accidente en ocasión del trabajo y el accidente in itinere, que es una forma en ocasión del trabajo. La ley los distingue, pero no deja de ser una particularidad en la ocasionalidad del trabajo. Ahora, cuando analicemos cada problema, tengamos en cuenta algo. En ocasión del trabajo no es lo mismo que in itinere. ¿Por qué? Porque conforme la ley 26773,
el trabajo en itinere no genera la prestación adicional del 20% prevista, creo que es el artículo 3 de la 26773. Yo soy malo para eso, para acordarme todos los números de artículos. Que si, algunos abogados siguen insistiendo en que eso es inconstitucional, bla, bla, bla. Muchos jueces antes también lo decían. La Corte ya dijo que es constitucional esa distinción, claramente. Entonces ya es un voto que ya tiene 3 años. Es decir, que hoy uno puede seguir insistiendo, porque, digamos, eh, uno puede decir, bueno, no importa lo que dijo la Corte Federal, yo voy a seguir diciendo lo que me parece. En eso cada uno toma sus decisiones. Pero la distinción es constitucional. A ver, porque también es cierto que el accidente in itinere le genera al damnificado, al trabajador, la posibilidad de accionar con absoluta independencia de la ley de riesgo, de accionar contra quien le causó el daño. Quien sufre un accidente de tránsito, alguien lo atropelló, él puede ir contra el que lo atropelló. Y tiene muchas más facilidades para establecer la cadena de imputabilidad, digamos, de relación causal que lo hace imputable, que en el marco de la ley de la ejecución del contrato de trabajo, en la medida que el empleador cumple con las reglas de prevención conforme el riesgo al que está expuesto el trabajador. Bueno, acá un poquito lo mismo, accidente de trabajo en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál es el caso típico? Está trabajando en una máquina y se accidenta con la máquina. Este es el accidente eh, de accidente propiamente de trabajo. Y el lugar de trabajo está definido por el convenio 155 de AIT, donde todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o a donde tienen que acudir por razón de su trabajo y que se haya bajo el control directo o indirecto del empleado. Es decir, ese accidente de trabajo, el accidente en el cual el trabajador sufre el accidente realizando la tarea propia de el cumplimiento de la tarea para del objeto de su contrato de trabajo. Y en este punto hay que distinguirlo del incidente. ¿Por qué? Porque ¿qué es un incidente? Un incidente es aquel que no genera incapacidad laboral temporaria. ¿Qué distingue un accidente de un incidente? La imposibilidad del trabajador de continuar prestando tareas. El trabajador se pega un martillazo en el dedo. Le pega ahí y dice, bueno, ya, seguí trabajando, ya está. Le sale un moretón, pasa nada. Ahora, eso para el sistema de la ley de riesgo es un incidente estadístico. ¿Por qué? Porque ¿qué se busca con la acumulación de incidente estadístico? Se busca adoptar medidas de prevención o modificar ciertas medidas de prevención a fin de evitar la ocurrencia del hecho. Porque la ley de riesgo, más allá de que se pueda invocar que es una sola expresión de deseo de la ley, es una ley que tiene como prioridad la prevención del daño. Porque la realidad es que una vez que sufrimos un daño, más allá de lo que diga el Código Civil, el daño causa, el daño me genera, eh, es algo que en realidad es irreparable. Decía, en la última clase vamos a hablar mucho de esto, o me gustaría hablar mucho, intercambiar mucho opiniones de esto de la teoría de la compensación de goces y que eso es propio del derecho civil. A ver, si alguien perdió la vista, que a mí me digan cuál es el goce que compensa la pérdida de la vista.
muy lindo lo que escribe Pizarro, pero yo les voy a poner a todos ustedes un ejercicio que quiero que ustedes lo piensen para la última clase, que es en septiembre, el último encuentro, ¿no? Cuando hablan de la compensación de goces y la cuantificación del daño, que algo de eso vamos a hablar. Hay 7 casos que yo conozco en Argentina, pero puede haber, obviamente puede haber más. ¿Qué pasa si una persona sufre un accidente y pierde su capacidad de tener actividad sexual? ¿Cuál sería el goce compensatorio? ¿Cuál sería el valor que me tendrían que dar para el goce compensatorio que como tal, al compensar, anule el daño que me produce la posibilidad de tener actividad sexual? No lo voy a responder ahora, yo se los dejo eh, eh, como inquietud. Esto es algo que hace mucho tiempo que jorobo con esto, y me ha pasado, dando alguna charla, que algún abogado vino y me dijo, ¿sabe que yo tengo el caso? Es más, el primer caso que me contaron era de un excombatiente de Malvinas que tuvo el accidente en Campanas. El tipo compró, en la vida compró todos los números, no le quedó ningún número por comprar. Bueno, después piensen, agarren toda la doctrina y todo lo que se escribe de la abstracción del derecho, la abstracción argumentativa del derecho, ¿no? Digamos, más allá del concepto de plenitud jurídica, que no tiene nada que ver con integralidad, son cosas distintas. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Por qué son importantes entonces los incidentes? Porque en general el incidente tiene el mismo mecanismo que el accidente. Eso me permite tomar medidas preventivas, me da estadística de que hay algo que está ocurriendo. Eh, a, a pesar de que no produce incapacidad, produce pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo llevé al servicio, le dieron un analgésico, le miraron el dedo. Bueno, Pepe, no tenés nada, Pepe, dejate de jorobar, pero todo ahí eh, tengo una incapacidad. Y el tema estadístico. Según la OIT, aproximadamente por cada 600 incidentes hay un accidente. Es decir, son mucho más los incidentes que los accidentes, pero los accidentes me previenen sobre cómo puede ocurrir un accidente. Y entonces ahí es donde tengo que adoptar las medidas de seguridad. Hoy justo empecé una sentencia de un accidente, y el trabajador dice que se tropezó con un rollo de papel, una bobina de 150 kilos que estaba tirada en el piso. Se tropezó y se cayó. Con tanta desgracia que se cayó arriba de una máquina, y la máquina va. No importa. Entonces la pregunta es: ¿qué hacía la bobina en el piso? No para el juicio mío, a mí no, para mí es irrelevante eso, pero es muy probable que haya otros trabajadores que le haya ocurrido lo mismo, que no llegaron a tener un accidente, y el accidente se podía haber prevenido. Y el cuerpo humano es un templo, es el templo más sagrado que tenemos. Entonces cualquier daño al cuerpo humano hay que tratar de evitar. En cambio, el accidente me obliga a dar prestaciones médicas. ¿Eso qué significa? Que ingreso en incapacidad laboral temporal. Después vamos a ver el tema de los 10 días, que es el plazo que tiene la aseguradora para aceptar o rechazar el carácter laboral del accidente o de la enfermedad. Aspecto no menor, porque si la aseguradora deja pasar los 10 días y sigue dando las prestaciones médicas, el carácter laboral del accidente o la enfermedad deja de estar en discusión. No es objeto de prueba, porque la propia ley, el propio decreto 717 dice: si la aseguradora sigue dando las prestaciones médicas excedidos los 10 días,
ha reconocido el carácter de laboral del accidente o la enfermedad. Entonces, y esto también es un aspecto que hay que ver, la aseguradora le puede dar al trabajador el alta sin incapacidad vinculado con el accidente, pero no me puede decir cuando termina de dar las prestaciones médicas que eso era un inculpable, porque ella ya aceptó, habiendo dejado transcurrir el plazo de 10 días, ya aceptó el carácter laboral del accidente o la enfermedad. Lo que me releva de toda prueba al respecto. Entonces, si dejó pasar los 10 días, la prueba en un juicio se circunscribe al ingreso básico mensual, que es una prueba informativa a la fin, no hace falta ninguna otra cosa, y la pericia médica. Después podemos charlar sobre el tema de los peritos, si quieren, en la última encuentro, que podemos hacerlo un poco más abierto, si ustedes quieren, sobre el límite de responsabilidad en costas que prevé el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, el 730, último párrafo del Código Civil y Comercial, sobre cuya constitucionalidad la Corte Federal ya se expidió y explicó lo que era. Si alguno tenía alguna duda de qué se trataba el tema, la Corte lo explicó con mucha claridad. Eh, entonces, el juicio se circunscribe a eso. Y ahí es muy importante el tipo de perito que nosotros designemos. En mi posición, solo médico legista. Nada más. Solo médico legista. Y que él es el único habilitado para darme tanto las incapacidades psíquicas como las incapacidades físicas, relacionadas con el baremo del 659. Habrá que hacerle, en el caso de una incapacidad psicológica, la batería de test y el informe del psicólogo, a partir del cual el médico determina el grado de discapacidad. Sabrán ustedes que hay una gran discusión entre los médicos y los psicólogos, porque los médicos dicen, los psiquiatras dicen que los psicólogos no están habilitados para determinar grados de incapacidad. Ellos están, ellos están habilitados para realizar los test y dar las conclusiones de los test. Pero el grado de incapacidad, cuál es lo que la incapacidad médica, psicológica que se deriva de esa eh, patología, ellos no están habilitados a dar el grado de incapacidad. Y en este punto también hay una cuestión que hay que ver, que en general pasa bastante desapercibido. Cuando nosotros hablamos de accidentes de trabajo y hablamos de incapacidades, hablamos de las incapacidades que afectan la prestación de servicio del trabajador. En este punto las incapacidades psicológicas se tratan de manera muy laxa. Si yo me pongo estricto con la norma, digo, bueno, pero esta incapacidad psicológica al trabajador, ¿qué, qué causal o cómo lo afecta en su prestación de tareas? Porque la seguridad social y la prestación se refiere a eso. Y ahí la posición de Ackerman y muchos otros autores, incluso del exterior, que hablan de que es un sistema, los sistemas derivados del convenio 155 son sustitutivos de salario. Pero y si tiene una incapacidad, bien, si es así, que se lo reclame al agente productor del daño. ¿Quién es el agente productor del daño? El empleador. ¿En el marco de qué? De una acción civil. Porque, insisto, el sistema de la ley de riesgo no es un subsistema del Código Civil y Comercial. Es un sistema autónomo. Bueno, esto es un poco lo que yo ya dije sobre, eh, con relación a la primera manifestación invalidada. ¿Sí? Entonces,
no se refiere a cualquier dolencia, patología o enfermedad, sino que se refiere al momento en el cual el trabajador ya no puede prestar tarea. Entonces, a partir de ahí ingresa en la incapacidad laboral temporal. Y estos son un poco ejemplos, ¿no? Eh, que yo tenía preparado. El trabajador levanta, una cosa es un trabajador que levanta un tambor de 200 kilos y sufre una hernia porque levantó ese tambor, a un trabajador que todos los días levanta cajones de 40 kilos y sufre una hernia en el mismo lugar, producto de levantar. ¿Por qué? Porque cuando levanta cajones de 40 kilos, no es el hecho de levantar el cajón lo que le produce el daño, sino la sucesiva exposición al factor de riesgo que es el esfuerzo físico. A diferencia de cuando levantó el de 200, que por ahí digamos, no venía haciendo tareas de esfuerzo, y al levantar ese tambor se produce el accidente. Es cierto que a veces hay un poco de las dos cosas. Bueno, acá está lo que estaba hablando del decreto 717, conforme su reforma en 2015. La aseguradora de riesgo tiene que rechazar dentro de los 10 días. Puede pedir una prórroga, porque puede decir, yo no estoy en condiciones. Esta es la razón por la cual los primeros 10 días los salarios se los paga el empleador. Dentro de los primeros 10 días, el salario del trabajador se lo paga el empleador y la aseguradora le da las prestaciones de emergencia. Es decir, mientras determinamos si es un accidente de trabajo o no, una enfermedad profesional, lo asistimos. Si la aseguradora, después de haberle dado asistencia, entiende que no hay accidente de trabajo, no hay enfermedad profesional, le reclama a la obra social, todo eso está reglamentado, le reclama a la obra social que le devuelva la plata, en el marco del programa médico obligatorio, es decir, con los aranceles y condiciones del programa médico obligatorio. Es decir, aquí entran en juego dos cuestiones. Por un lado, asistir a la persona de manera inmediata. Ahora, esa asistencia inmediata no implica reconocimiento de nada. Lo estamos asistiendo porque el centro, el objeto del sistema jurídico es la persona. Y déjenme hacer una digresión, ¿no? Hay autores que hablan de los convenios y Alberdi lo dice. Lean El crimen de la guerra, un libro maravilloso, donde él dice, el objeto del derecho es la protección de la persona. Entonces, tenemos que darle una protección a alguien, hay que darle las curaciones de emergencia y las terapias. Tengo 10 días. ¿Qué puede hacer la aseguradora? Pedir 10 días más. Y después tiene que notificarle con un procedimiento que está reglamentado si le rechaza. No necesita reconocer, porque el extenderse en el otorgamiento sin observar es aceptar. Como decíamos cuando éramos el que calla otorga, es así. Acá funciona el que calla otorga. Bueno, acá algunos fallos eh, eh, vinculados con este tema. Este, Veo que son todos fallos de microjury, que acá la patronal de casa seguro metió la mano acá, y me puso todos los fallos de la auditoría. Vamos a otro caso que es en ocasión del trabajo. Acá el trabajador no está prestando estrictamente servicios, pero sufre el accidente vinculado con su prestación de tareas o con su actividad laboral. Ahora van a ver. O sea,
en las clases presenciales, que por ahí uno puede jugar más con... Yo siempre digo, eh, el ejemplo sería, hay una nueva pareja que se formó en el establecimiento, surgió el amor, y los hombres, heterosexual, ¿no? Podría ser de otra manera, pero vamos a poner una cosa clásica para no entrar en problemas. Y vieron que los hombres somos bastante más torpes que las mujeres. Entonces, por ser suave con nosotros. Entonces el tipo está en el primer piso y su amada está en la planta baja. Y tiene un momento de un descanso y el tipo sale corriendo para ver a su amada porque necesita verla, aunque sea. Y cuando baja la escalera se da el golpe de su vida. Es un accidente en ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque ocurre en el ámbito de la prestación de servicio. Él no está prestando servicio. Él no está prestando servicio en ese momento. Pero está en el ámbito, entonces es en ocasión. Cuidado, porque acá tenemos que ver que muchas veces, en ocasión del trabajo, se nos puede confundir con el accidente in itinere. Por ejemplo, yo le digo a un empleado de la empresa que vaya a la escribanía a buscar los testimonios de una escritura, lo que fue, algún trámite que hice a la escribanía, o que vaya al banco a realizar un trámite. ¿Sí? El trabajador sale del establecimiento y sufre un accidente. Eso es un accidente en ocasión del trabajo. El trabajador sale a comer al boliche de la esquina, comerse algo rico, algo que hay misiones de esté rico, y sufre un accidente. Es en ocasión del trabajo, no es in itinere. El trabajador va de un establecimiento al otro de la empresa. La empresa tiene un depósito a 3 cuadras. El trabajador va desde el establecimiento al depósito y sufre un accidente. Es un accidente en ocasión del trabajo, no es in itinere. Y no es una discusión porque es un miércoles a la tarde con ganas de jorobar, sino que entra en juego el 20%. Vamos a dar un ejemplo que me tocó a mí resolver. El trabajador prestaba servicio para una empresa subsidiaria, no me acuerdo si de una empresa celular, no me acuerdo de cuál, si de personal o Movistar, de una de las dos. Y estaba yendo, es un caso muy lindo para analizar, estaba yendo a Bahía Blanca, desde el AMBA, donde tenía que poner antenas. Y sufre un accidente de tránsito porque va a demasiada velocidad, pierde el control en una curva y se va fuera del camino. Peor todavía, atropelló a dos pobres viejitos que estaban parados en la banquina. O sea, le habían hecho una imputación penal. Es un accidente de trabajo, en ocasión del trabajo. La discusión que hubo era si era en itinere o en ocasión. Eso era en ocasión del trabajo. Porque él no estaba yendo de su casa, digamos, el viaje desde Buenos Aires al lugar efectivo de prestación lo hacía ya en ocasión de su prestación de tarea. No es que él estaba yendo al lugar, ¿se comprende? Es decir, a ver, ahí hay una consecuencia jurídica, por ahí tengo un 20% o no, ¿no? Después en la próxima clase, en el próximo encuentro hacemos cálculos, ya me encanta jugar con los cálculos cuando llegamos a indemnizaciones de 11 millones de pesos, 12 millones de pesos, 14 millones de pesos, el 20% es una cifra interesante, para decirlo, para decirlo de alguna manera. Eh, bueno, y acá un poquito una definición de la Corte de Provincia. Uno siempre está contaminado por su tribunal superior, que con el que convive
cotidianamente, donde un poco eh, explica esto de es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador, realizando lo que fuese, está a disposición del empleador. Un viajante de comercio no es en ocasión del trabajo. Ahora van a ver que sí hay situaciones de ocasión del trabajo. Si él sufre el accidente mientras está realizando su tarea de vender, es un accidente, no es en ocasión. Igual, la discusión es meramente teórica porque no tiene una consecuencia práctica. Pero, bien, y acá les traje algunos ejemplos que surgen de las normas internacionales. Eh, Mientras el trabajador toma una colación y aquello sufrido en el trayecto de ida y regreso entre el puesto de trabajo y en aquel en que el trabajador toma su colación. Supongamos que tiene media hora de refrigerio y el tipo se va a algún lugar en el establecimiento donde tiene para hacerse un café y se le vuelca el agua y se quema. Es un accidente en ocasión del trabajo. Ustedes me van a preguntar, ¿qué culpa tiene el empleador en eso? Ninguna, y a nadie le interesa si tiene culpa o no, porque esto es seguridad social. Eh, Nosotros tuvimos un caso donde la portera de un colegio iba caminando por el pasillo y se cayó. Y sufrió una fractura. Entonces, la defensa de la aseguradora era tratar de encontrar o tratar de demostrar que en los términos del Código Civil no había un factor de imputabilidad. Y eso es irrelevante, era una defensa ociosa. ¿Por qué? Porque ella sufrió el accidente. A ver, si me preguntan a mí, creo que se quebró, se cayó porque se quebró, algo que muchas veces la gente dice, se cayó y se quebró. No, en general, con la cadera pasa muy es al revés. Gente grande se cae porque se le quiebra por decir. Bueno, había que probarlo. Pero digamos, el concepto en ocasión, y ahora van a ver, eh, muy amplio. Fíjense, marco de actividades organizadas por la entidad empleadora, sean de carácter deportivo, cultural u otros similares, incluso en aquellos en que la participación sea voluntaria y o que la actividad se realice fuera de la jornada laboral. Hicimos un partidito, hicimos el festejo de los 25 años de la empresa, fuimos a jugar un partidito organizado por la empresa, ¿no? Que una cosa espontánea de los trabajadores. La empresa organiza el evento, el trabajador participa voluntariamente y sufre un accidente. Es un accidente en ocasión de trabajo. Accidentes acaecidos en campamentos de trabajo en momentos en que el afectado se encuentra realizando actos ordinarios de la vida, como afeitarse, levantarse de la cama, asearse. Acá se agrega algo. Tiene que ocurrir en razón de condiciones de inseguridad del lugar. Y no alcanza con que si se afeitó, se cortó, se va a esperar. Se podía haber cortado en la casa, entonces ahí sí necesitamos una cuestión adicional y es que haya un factor de riesgo. El mismo caso, acá ven el caso de que deban pernoctar en hoteles, hostales u otros establecimientos en razón de asistir a cursos, capacitaciones, comisiones de servicios u otras labores encomendadas por el empleador. Si sufre un daño, vuelvo para atrás, recuerden, si la ocurrencia ocurre debido a condiciones de inseguridad del lugar donde ocurre el accidente, y bien, es accidente de trabajo, en ocasión de trabajo. Y otra vez, ustedes, el que está muy formado civilmente dice, pero ¿y qué culpa tiene el empleador en esto? ¿Qué responsabilidad tiene? Ninguna y a nadie le interesa, porque tampoco responde el empleador. El que responde es la aseguradora de riesgo de trabajo en el marco de las prestaciones de la seguridad social. ¿Y qué es cuál es el concepto de la seguridad social?
dar respuesta colectiva a un problema individual que el sujeto solo no lo puede afrontar. Accidentes ocurridos a trabajadores que están en dependencia de la entidad empleadora a su disposición. El caso de que el trabajador sufra un daño producto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual. Yo tuve un caso donde una persona fue a cambiar en un negocio de Unicenter, fue a cambiar algo que había comprado y a la vendedora le tocó darle la desgraciada noticia de que eso no tenía cambio. Y al señor le agarró un ataque de furia, la zamarrió, la empujó. Es un accidente de trabajo. Y algo muy importante, esto sí es importante. Ese accidente de trabajo, los daños que el trabajador sufra mientras por deficiencias en la prestación médica o porque, por ejemplo, lo llevan en un taxi a hacerse una prestación médica y hay un accidente, los accidentes o las contingencias que el empleador sufra mientras el trabajador sufra mientras le están brindando asistencia por incapacidad laboral temporaria. En la quinta, en el quinto encuentro, va a hablar María Gabriela Alcolumbre, y ella va a desarrollar toda una teoría vinculada con la aplicación de las normas de defensa del consumidor en estos casos. Este, Cuestión altamente debatible, pero que a mí me pareció muy importante que en el marco de un encuentro de intercambio de opiniones como es esto, ustedes vieran esto, hay un autor en el sur, Mesio, que habla mucho de esto, Daniel Machado también habla bastante de esto. Y el accidente en itinere, que es, a ver, yendo o viniendo del trabajo. Siempre que el trabajador no o la trabajadora no lo interrumpa en beneficio propio. Habrán leído el fallo de la Corte Federal, donde le revoca un fallo al Tribunal Superior de Córdoba, porque la trabajadora estaba yendo al trabajo, se baja del auto para comprar medialunas. Y cuando se baja del auto lo atropella, cuando se baja de su propio vehículo, lo atropella a otro vehículo. Entonces el TCJ cordobés había resuelto que ella había interrumpido el trayecto en beneficio propio. Y la Corte entendió que no, que ese comprar medialunas eran para su trabajo, era parte del trayecto lógico y normal de la trabajadora a su puesto de trabajo. El tema del accidente en itinerario es muy casuístico, por eso se suele decir que es un concepto dinámico que exige la natural prudencia para poderlo resolver, porque está claro que el legislador no puede establecer casuísmo. Tampoco en ocasión del trabajo. Lo que pasa es que en ocasión del trabajo es más fácil determinar ciertos casos donde claramente es en ocasión del trabajo. El accidente en itinere es muy casuístico, muy... eh, por ejemplo, se discutió un caso donde la trabajadora, 3 veces por semana, en cambio de ir a su casa, iba a la casa de su novio. Y ella iba a jugar al ajedrez a la casa del novio, nada más, pero no importa, y veían Netflix juntos, ¿ya? Por eso iba 3 veces por semana. Entonces, el tribunal que había intervenido originalmente dijo, no iba a su casa. Como no iba a su casa, este, no es un accidente de trabajo. No. Si ella normalmente, digamos, era parte de su vida, de su rutina habitual, de su vida habitual, 3 veces por semana ir a jugar ajedrez con el novio.
Bueno, vamos al concepto de enfermedad profesional. Espero no estar muy denso. Yo quiero que lean la última parte de este slide, porque esto es muy importante. Es enfermedad profesional la contraída por la exposición a factores de riesgos que resulten de la actividad laboral. Sin factor de riesgo no hay enfermedad, porque esta es una ley de riesgo del trabajo. Entonces, lo que me repara es la exposición al factor de riesgo y la acreditación de la relación, si está discutida, la acreditación de la relación causal de la enfermedad con la exposición al factor de riesgo, porque yo puedo tener una exposición al factor de riesgo que no me produzca la patología. Voy a dar un ejemplo que por lo claro y absurdo demuestra lo que digo. Yo tengo un trabajador expuesto a ruido, el ruido es un factor de riesgo, después lo vamos a ver. Pero yo no tengo una hipoacusia bilateral. Y la aseguradora dice, esto no es... Claro, porque eso tenía que ver con una patología congénita del trabajador. Entonces, aun cuando él estaba expuesto a un factor de riesgo, la patología no era la consecuencia de la exposición al factor de riesgo. Cuidado con las concausalidades. ¿Por qué? Porque no siempre es lineal. Exposición al factor de riesgo, 100% de mi relación, de mi incapacidad deviene de la exposición al factor de riesgo. Puedo tener una parte congénita y una parte, digamos, que sea como consecuencia de la exposición al factor de riesgo. Y lo que es indemnizable es el grado de incapacidad que deviene de la exposición al factor de riesgo. Olvídense si leen en algún lado los que hablan de la indiferencia de la concausa y todo eso, porque eso de la 9688, eso es historia vieja. Esta es una ley distinta, que hay que analizarla en un contexto distinto. Entonces, esa enfermedad, en la medida en que estoy expuesto al factor de riesgo, y el factor de riesgo es el agente productor del daño. Ahí lo que hay que analizar, porque no todos los tribunales superiores tienen el mismo criterio, ¿qué pasa si yo al momento de resolver no tengo determinada digamos, la pericia me habla de la concausalidad, o sea, de una parte que tiene que ver con cuestiones genéticas del trabajador, y otra parte que devienen de la exposición al factor de riesgo, pero no me hace la distinción. Ahí ustedes tendrán que ver, eventualmente, qué dice su tribunal superior. Pero yo me atrevería a decirles que si diga lo que diga el Tribunal Superior, si el expediente va a la Corte Federal, ese expediente va a tener algún problema. ¿Por qué? Porque la no discriminación del factor de riesgo, del grado del porcentaje de incapacidad que produce el factor de riesgo, implica la no acreditación de la debida relación de causalidad, hecho constitutivo del derecho. Quien invoca Entonces, a mí me tienen que demostrar, yo no puedo decir, bueno, está bien, tiene un 30%, es concausal. Bueno, no importa este, cuánto se corresponde una cosa con la otra. Tiene el 30%, yo lo voy a reparar. No, porque esto no es un sistema de reparación de daños. Y aún en el marco civil sería ampliamente discutible el tema. Entonces, en la medida en que yo no tenga determinado el grado de- el porcentaje de relación causal imputable a la exposición del factor de riesgo, después uno ahí tiene dos caminos. Un camino es rechazar
A ver, tres caminos. Uno es, vamos por todo, le damos. Muy típico. A ver, no lo digo peyorativamente, lo digo muy típico de reunión de abogado parte actora. Bueno, que le den. O sea, si total la tienen, que la pongan. Ese tipo de frases que ustedes seguramente habrán escuchado. Y si hay algún abogado que ejerce la profesión entre los que participan del grupo, no se enojen con lo que voy a decir, pero en mucho de ese discurso, y yo ejercí la profesión muchos años, este, en muchos de esos discursos hay una defensa de su propio patrimonio y del interés de su regulación de sus honorarios, lo cual es muy lícito, pero porque yo en la facultad a los alumnos cuando daba prácticas forenses le preguntaba, ¿usted para qué quieren ser abogado? Y daban vuelta. La equidad, la justicia, no, quieren ser abogados para ganar plata. Que es así. Eso no está mal. Lo que está mal o bien es como uno se la gana el dinero, pero, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, la ley de riesgo, cuando aparece, genera una ruptura de un mercado económicamente muy rentable. Algo parecido a lo que pasa con ahora, en parte, con la 27348. A ver, la Corte Federal no se expidió sobre la constitucionalidad de no homologar pacto de cuota litis sobre las prestaciones, sobre las prestaciones dinerarias. Yo personalmente, en mis votos, explico por qué es constitucional la limitación o la exclusión de la posibilidad de establecer un pacto de cuota libre. Es más, yo divido mi voto en dos partes, porque una primera parte me pido en función de lo que dice la ley de riesgo, y después, como gana de jorobar nomás, digo que en realidad el pacto de cuota litis es contrasistémico al derecho del trabajo, porque si en el derecho del trabajo tenemos orden público, y tiene carácter alimentario lo que el trabajador percibe, eso no debería ser, digamos, afectado por nadie, y en todo caso, lo que me corresponde por mis honorarios por haber prestado la tarea, pero no quedarme con un pedazo de esa parte que, digamos, integra el orden público laboral. Mucho menos en este caso, donde estamos hablando de una reparación. Por eso la 26773 dice, en el caso de una acción civil, sí habilita el pacto de Cotaliti. ¿Por qué? Porque entramos en un marco totalmente distinto. Entonces ahí la participación en el riesgo del trabajador y su abogado, ahí no hay nada que discutir. En el marco de la ley de riesgo aparece como improbable. Bueno, ustedes tienen acá donde consultar el listado de enfermedades profesionales en la página de la OIT. La enfermedad profesional se distingue de la enfermedad inculpable por esto. La enfermedad inculpable son aquellas que el trabajador contrae sin estar expuesto al factor de riesgo. No vamos ahora a desarrollar esto, pero todo el sistema de enfermedad inculpable también es un sistema de la seguridad social. Y dentro de las enfermedades profesionales tenemos dos tipos de enfermedades, las listadas y las no listadas. A ver, en lo que concierne a nosotros desde el Poder Judicial, si yo tengo una enfermedad listada y le dieron, que digamos, la aseguradora de riesgo dio las prestaciones que dio a los 10 días, se terminó la discusión. Si yo tengo una enfermedad listada y la aseguradora no reconoce porque dice que no hay exposición a los factores de riesgo, le cabe al trabajador acreditar la exposición al factor de riesgo. Esto vamos a ver cómo funciona en el marco de después, dentro de 2 miércoles, vamos a ver cómo funciona esto dentro del marco de las comisiones médicas, porque esa exposición jurídica al factor de riesgo lo determina el asesor técnico legal, es un abogado, no es un médico. El listado del 658 identifica los agentes de riesgo, los cuadros clínicos, la exposición, actividades que determinan el grado de incapacidad. A ver, acá, amigos, hay una realidad incuestionable. Acreditado la exposición al factor de riesgo, relación de causalidad médica. ¿Por qué? Porque yo ya, entonces, si la exposición
factor de riesgo le produjo o no la incapacidad. Y en eso nosotros tenemos, la verdad, tenemos poco para opinar. Quedamos un poco atados a la determinación del médico que me dice cuál es la relación de causalidad, la incapacidad, la enfermedad y la incapacidad derivada de esa enfermedad por la exposición al factor de riesgo. Con el decreto 1278 se modificó el artículo sexto y se introdujo esto, la posibilidad de tramitar la no listada. ¿Cuál es el problema que se nos plantea a nosotros desde el Poder Judicial, que tal vez ustedes tengan que resolver? La no listada requiere siempre intervención de la Comisión Médica Central. Hay una, a ver, no es un capricho, hay una razón por la cual tiene que ir a la Comisión Médica Central. Y es un problema de estadística de la Comisión Médica Central, porque en base a la información que tiene, luego se promueve la modificación del decreto 658. Ahí ustedes van a tener que resolver un problema de constitucionalidad con la acción de revisión. ¿Por qué? Porque muchas veces el abogado, hecho el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, del acto de revisión ante el Poder Judicial, planteando la inconstitucionalidad del trámite obligatorio ante la Comisión Médica Central. El Poder Judicial no pierde competencia si va a la Comisión Médica Central, porque la competencia en el acto de revisión lo determina siempre el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional. Eso no significa que si va a la Comisión Médica Central, la acción de revisión tramite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre va a tramitar en Misiones, en la medida que la Comisión Médica Jurisdiccional sea la de Misiones. Ahora, lo que ustedes van a tener que determinar o discutir o resolver es la constitucionalidad de esa obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica Central. La Corte Federal todavía no se ha expedido al respecto. Hay una tendencia en los fueros provinciales, estaduales, a decretar la inconstitucionalidad, es decir, que la acción debe realizarse, se puede hacer la acción de revisión sin pasar por la Comisión Médica Central. Ustedes lo tienen que analizar. Yo soy muy malo adivinando. Soy muy malo adivinando. A mí, por eso no lo tomen como válido lo que voy a decir ahora. A mí me parece que la Corte va a convalidar el trámite ante la Comisión Médica Central. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento. Tiene un fundamento en el marco del sistema de previsión social. Porque hay que pensar sistémicamente, diría Rodolfo Caponfila, hay que pensar sistémicamente el problema. Y en el marco del funcionamiento del sistema. No en una cuestión aislada, eh, digamos, disociada del resto de las cuestiones. Bueno, esto lo vamos a ver lo puse acá, pero lo vamos a ver cuando hablemos del trámite ante las comisiones dentro de 2 miércoles, y esto es lo que estaba diciendo. La obligatoriedad, si la Comisión Médica Jurisdiccional dice que es una enfermedad profesional, el trabajador acredita que es una enfermedad que se le produjo por exposición a los factores de riesgo, no listada, va a la Comisión Médica Central. Por las razones que le digo, porque la Comisión Médica Central, en base a la estadística, puede modificar el listado y puede dejar de ser no listada para pasar a ser listada. Ese es el misterio de la cuestión. Bueno, fíjense que la norma dice que la intervención es necesaria y no requiere apelación. Después son estos trámites que fijan la norma que tiene que expedirse en 30 días. O sea, imagínense la Comisión Médica Central tapada ahora con el COVID, tapada de trámite en 30 días. Esto casi, este, eh, eh, es casi ilusorio. Recuerden que las únicas enfermedades listadas y que, digamos, que el sistema reconoce más allá del trámite de excepción son las del decreto 658, porque la aseguradora se compromete en el marco de la seguridad social a responder pura y exclusivamente en esos casos.
Acá sí me parece un tema interesante que hace a la operatividad de la norma. ¿Cuál es la aseguradora de riesgo que responde en el caso de una enfermedad profesional? La que tiene cobertura vigente al momento de la primera manifestación inválida. Artículo 28 de la ley. Es uno de los pocos que me acuerdo hoy. Esto que estaba antes, que yo planteé acá, tiene que ver con qué? Con el mecanismo administrativo que va a tener la aseguradora de la primera manifestación invalidante, ¿bien? Con aquellas aseguradoras que tuvieron cobertura mientras el trabajador fue adquiriendo la enfermedad profesional. Pero la única obligada al pago es la última, la que tiene cobertura vigente al momento de la primera manifestación invalidante. Esa es la que paga. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que viene el abogado de la aseguradora y me pide citar como tercero a tres aseguradoras. No, esas tres, ahí la citación de tercero no corresponde. ¿Por qué? Porque no hay relación causal indemnizable en los términos de la ley. Pero la aseguradora hacía 4 días que tenía, es un problema. En el marco de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ella va a tener la posibilidad de reclamarle a las otras aseguradoras que le devuelvan plata. Pero ella, que tiene la cobertura vigente al momento de la primera manifestación invalidante, es la que tiene que pagar las prestaciones dinerarias y dar las prestaciones médicas. Esto, a ver, tiene incluso una función de simplificación para el trabajador, porque es esa y no es otra. Y también en cuanto a la prueba y demás, porque incluso cuando al principio había dudas con esto y traían a varias aseguradoras, después en qué grado vos podías condenar a cada una, porque no tenías posibilidades de determinar cuánto había sido la contribución, entre comillas, de cada aseguradora en la patología. Entonces, el sistema es sencillo, práctico, y nosotros tenemos que no complicar. ¿Cuál es la que paga? La que tiene cobertura vigente al momento de la primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional. Después, en el marco administrativo, ellas se arreglan, pero es un problema que no es oponible al trabajador y eso nos simplifica el proceso a nosotros. ¿Qué? Porque no hay que llamar a nadie, no hay que hacer nada. Fíjense qué sencillo que es. Me reconoció el carácter laboral porque se excedió los 10 días. Tengo el ingreso básico mensual reconocido porque surge de la AFIP. Si no hay convenio con la AFIP, alcanza con una prueba informativa a la AFIP que me dé los datos de cuánto cobró el trabajador en el periodo que se toma en cuenta para el cálculo del IBM. Y después lo único que tengo que terminar es el grado de incapacidad. Ahí ustedes, me anticipo algo de la clase del encuentro que viene, ustedes podrán discutir o se podrá analizar si las partes se pueden poner de acuerdo en el valor del ingreso básico mensual. Yo les voy a dar mi opinión, no. ¿Por qué? Porque esto es previsión social y orden público. Entonces ellos no se pueden poner de acuerdo, porque yo tengo un mínimo indisponible. Entonces, en base a los datos que surgen de la AFIP, yo voy a hacer el cálculo. Si ellos quieren poner, si la aseguradora quiere poner más plata, yo no tengo problema. Lo que yo no puedo es establecer un valor menor. Y entonces, en base a la fórmula polinómica, yo puedo, si establezco, como tampoco se pueden poner de acuerdo en el grado de incapacidad. Eso tiene que estar determinado cabalmente. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo en el marco de la seguridad social que el trabajador tiene que percibir. Si fuera una acción civil es totalmente distinto, porque en la acción civil todo es disponible. Pero acá no estamos en el marco de una acción civil. Entonces hay parámetros de orden público indisponibles que yo como juez tengo la obligación de tutelar. En el último encuentro hablaremos sobre el problema de los intereses y la quita de intereses en las conciliaciones. ¿Ven? Este es un planteo para otro ámbito, pero es lo mismo, ¿ves? Está fuera de la discusión, digamos, ¿cómo se dio la progresividad? Eso lo discuten las aseguradoras en el marco de la SRT para recuperarse la plata entre ellos, pero a nosotros nos es inoficioso, es un dato que no nos aporta nada para resolver la cuestión y por tanto lo tenemos que desechar.
como desechar cualquier otro legitimado pasivo que no sea el que tiene cobertura al momento de la primera manifestación inválida. Alguien me puede preguntar, ¿y si el empleador justo hace 4 días que estaba sin cobertura, paga el empleador? El caso de empleador no asegurado. Después tenemos una discusión, porque algunos empiezan a dar vueltas sobre, bueno, si en el caso de la falta de pago, a ver, en el caso de la falta, eso hay que analizarlo. En el caso de la falta de pago, la aseguradora le tiene que notificar al empleador la caída de la cobertura. Hasta que no lo hace, cubre. Ahora, en el caso de vencimiento del plazo de cobertura, no hace falta notificar nada, porque no deja de ser un contrato. Entonces, si el empleador se le venció y no renovó, y porque nada, porque son desorientados en tiempo y espacio, bueno, la plata la tienen que poner él. Algunos colegas amigos, bueno, le exigen que le pongan, que notifiquen por carta documento, aún en el caso de vencimiento de póliza, siempre con la idea de garantizarle al trabajador que alguien termine poniendo la plata. Pero en términos estrictamente normativos, eh, una vez que se venció la vigencia de la cobertura, si el empleador no tiene aseguradora, paga el empleador, en el marco de la ley de riesgo. Insisto, esto no tiene nada que ver con la imputabilidad civil. Es otro problema. Si hay cobertura, la aseguradora paga. De la misma manera que paga si el trabajador, le dije antes, no está registrado, la aseguradora paga igual. ¿Por qué? Porque esto es previsión social. Después harán los recuperos, ese es otro problema. Acá lo importante es, fíjense que yo hablé siempre de ley de riesgo. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De los factores de riesgo en el marco de la 24.557. ¿Por qué? Porque son estos los factores de riesgo que a mí me van a generar la obligación, no a mí, a la aseguradora, la exposición a esos factores de riesgo le va a obligar a pagar la prestación. Y en el caso de una enfermedad no listada, lo que el trabajador me tiene que acreditar es la exposición a este factor de riesgo, algunos de estos factores de riesgo, y dentro de esos factores de riesgo, la relación causal que tiene la enfermedad con el factor de riesgo. Entonces, no es un tema menor, al contrario, el tema central, el problema del factor de riesgo. Después lo vamos a ver, yo incluí dentro de los factores de riesgo el móvil. La verdad que siempre me ha generado alguna duda interior, porque el móvil es una conducta ilícita que excede el marco de la ejecución del contrato. Porque la exposición a los factores de riesgo, no estamos hablando de una conducta ilícita, estamos hablando de una conducta de algo que ocurre en el marco de la prestación de servicio, de una prestación regular. Bueno, pero después de haberlo pensado un tiempo, la aseguradora no tiene manera de controlar la exposición al móvil, por lo cual eventualmente imputarle no cumplimiento de control para condenarla civilmente aparece como irrazonable. Ahora, en el marco de la seguridad social, si el trabajador sufre un daño derivado de esa conducta ilícita, la aseguradora de riesgo debe reparar. Después, en el marco de la acción civil, si acredito el móvil, no tengo ninguna duda de que hay que hacer lugar a la indemnización de daños y perjuicios de la ley civil, y ahí seguramente la aseguradora, en principio, parece como de difícil configuración la legitimación pasiva. Yo voy a tratar de pasar más o menos rápido todos los factores de riesgo eh, eh, para que vean. Hay dos tipos de factores de riesgo: los físico-ambientales y los psicosociales. Cuidado con los psicosociales, porque es un concepto en evolución. Es decir, el factor de riesgo psicosocial es aquel que se produce en el marco de condiciones de trabajo exigentes que le producen un daño a la persona sin que la conducta del empleador constituya un ilícito. Y ahí la duda mía con el móvil, pero bueno, avancemos. ¿A qué se denomina? Vamos a hacer una pequeña introducción de orden terminológico. ¿A qué denominamos riesgo? A la probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso o psicosocial cause una enfermedad o lesión a un trabajador o trabajadora. En la terminología de la OIT, que digamos con alguna pequeña modificación, situación de peligro o hazard, que no tiene nada que ver con los duques, es aquella que, eso da la idea de mi edad, ¿no? Ya cuando empiezo a hablar, ya está, ya este pasó la barrera de los 60, sí, claro que la pasé.
Es aquella en la que existe un factor ambiental o psicosocial con un potencial inherente para provocar enfermedad o lesión cuando se ha estado expuesto a él. Sin marcar, eh, el riesgo debe estar complementado con la situación de peligro. Los estados tienen que establecer mecanismos de evaluación de situaciones de peligro para establecer de manera sistémica normas vinculadas con la prevención. ¿Por qué es importante esto? Y porque a nosotros en algún caso puede ser un dato que nos resulte relevante, la información que podamos disponer para resolver alguna cuestión dudosa, ¿sí? En cuanto a la incidencia de la situación de peligro que pueda efectivamente producir la enfermedad. Porque, insisto, el hecho de que yo esté expuesto a un factor de riesgo no implica de que yo sufra el daño. Esto es un poco una consecuencia, la evaluación de riesgo tiene que ver con que uno, digamos, el sistema evalúa la extensión de la gravedad, las dificultades y las posibilidades de causar un daño. Eso conlleva un concepto que es vigilancia en la salud, que eso está a cargo del Estado, pero que también está a cargo de los trabajadores. En la vigilancia de la salud hay que realizar todos los datos de recopilación estadístico y establecer los mecanismos de difusión. ¿Para qué? Para, digamos, generar los mecanismos de prevención. Porque, ahora, ¿qué pasa? Si esos mecanismos de prevención que son necesarios a partir de la vigilancia de la salud no son debidamente cumplidos, me podría habilitar eventualmente la imputabilidad en términos del Código Civil y Comercial. Por eso es importante. Porque la vigilancia del ambiente del trabajo es una obligación de la aseguradora de riesgo en cuanto al control y del empleador en cuanto al cumplimiento de las normas necesarias para establecer un ambiente de trabajo que en principio no genere o disminuya no solamente la exposición al factor de riesgo, sino la situación de peligro, es decir, que efectivamente el trabajador pueda sufrir una enfermedad. Bien, para establecer entonces si hay una enfermedad profesional derivada de una exposición al factor de riesgo, yo tengo que tener en cuenta dos elementos: la exposición al entorno de trabajo y que de esa exposición se derive eh, la enfermedad con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población. ¿Qué es lo que hay que acreditar? Que la exposición al factor de riesgo me genera una consecuencia patológica que excede lo que es normal en estos casos. ¿Qué necesito para catalogar existencia de una enfermedad? Concentración del agente contaminante en el ámbito de trabajo. Esto también lo tenemos que analizar eventualmente en un caso de enfermedad no listada. No me alcanza con que yo esté expuesto al factor de riesgo, o que el trabajador esté expuesto al factor de riesgo. Hay que ver cuál es el grado de concentración, es decir, esto tiene que ver con cuál es el grado real de exposición del trabajador al factor de riesgo. El tiempo de exposición. Una vez uno me inició una demanda, me dijo que a los 10 días ya se había enfermado. O sea, que se había enfermado, pero no se había enfermado por la exposición a los factores de riesgo. ¿Estaba expuesto a los factores de riesgo? Sí, estaba expuesto a los factores de riesgo. Ahora, el tiempo de exposición al factor de riesgo no me justificaba establecer la relación de causalidad. Ahí es donde entra a jugar la relación de causalidad jurídica, porque por ahí el médico me dice, como el médico no sabe, el médico me dice, expuesto a ese factor de riesgo, hay relación causal con la enfermedad. Pero a ver, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto a eso? El médico no lo aprecia en la pericia. Entonces lo tengo que apreciar yo, porque ahí aparece la relación de causalidad jurídica. Para, hace 10 días que trabaja y para que, digamos, de última uno, para eso porque le puede preguntar al médico. Y escúcheme, ¿cuánto es el tiempo de exposición mínima? A ver, ejerzamos nuestra facultad de preguntarle a los peritos, no nos quedemos con lo que hacen los abogados. Esto que acabo de decir tiene que ver con los valores mínimos o valores máximos tolerados o límites permisibles. Ejemplo, ruido. Es un factor de riesgo, pero sobre un determinado decibelaje. Debajo de un determinado decibelaje no se considera, es un máximo tolerado y en principio no se considera que la exposición a ese factor de riesgo pudiera causar una enfermedad.
Entonces, no es solamente la exposición al factor de riesgo, sino las condiciones de exposición al factor de riesgo lo que me genera la posibilidad de establecer esto. Bueno, por supuesto está la relación de causalidad médica que me la termina el perito médico. Está bien, ustedes miren, no sé si lo conté en el encuentro anterior. Yo tuve un caso de un tipo un chofer de ómnibus que iba a subir al ómnibus y se cayó de espalda y se golpeó la cabeza. Y la perito psicóloga me dijo que tenía 54%, si no me equivoco, de incapacidad psicológica producto del trauma con tendencia a suicidio. Y yo dije, acá hay algo que no funciona. Y pedimos una segunda opinión, ¿y qué era? Indagando en la segunda opinión, indagando, después del accidente que había sufrido el trabajador, había perdido una nena de 6 años, la hijita. Entonces, la incapacidad que él sufría, no es que la anterior psicóloga, el anterior perito me lo había dicho mal. Me había dicho lo que el señor sufría, pero no había establecido adecuadamente la relación de causalidad. A veces a uno le surge con claridad, a veces no. Hay que analizar cada situación. La pregunta es, ¿yo puedo tener incapacidad psicológica sin incapacidad física? Sí. Fue el caso de la trabajadora que yo les conté en Unicenter, que el tipo las amarreó y qué sé yo. No pudo seguir vendiendo. Es decir, le había generado una reacción anormal vivencial que le impedía a ella trabajar en venta porque ella tenía el temor de volver a sufrir esa situación. Entonces ella no solo renunció al trabajo que tenía, sino que además de renunciar, se veía impedida de realizar esa tarea que ella venía haciendo, que era vendedora de comercio. ¿Tenía daños físicos? No, el señor no la lastimó físicamente, pero la lastimó psíquicamente. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con un robo. Una situación de mucha violencia en un robo puede producir incapacidad psíquica sin producir física. O puede haber una pequeña incapacidad física y puede haber una más importante incapacidad psíquica. No utilicemos criterios de razonamiento lógico que si no hay mucha capacidad física, no hay psíquica. No es un razonamiento lógico. Ahora, nosotros indaguemos en lo que nos proponen los peritos cuando resuelven nuestras cuestiones. Por supuesto que acá cobra relevancia algo que hoy no vamos a poder ver, que es, aunque yo lo tenía previsto, porque si no sí iba a haber un suicidio y me voy a sentir culpable, en tema de cuáles son los exámenes preocupacionales. Porque además el examen preocupacional no es para ver cómo está de colesterol, sino que el examen preocupacional tiene que estar vinculado con la actividad que va a realizar el trabajador y por lo tanto tiene que estar vinculado a su exposición a factores de riesgo. Porque si él tiene enfermedades o incapacidades que no tienen nada que ver con la tarea que va a prestar, este, no se vincula, el preocupacional no se vincula con el problema que nos toca resolver. Un poco acá hay una larga explicación sobre el tema de los presupuestos de la salud y también que es una cuestión en constante evolución, digamos, el concepto de unidad psicofísica, incluso en términos de salud, eh, son conceptos que la medicina está en constante evolución. Otra cosa que tenemos que analizar es la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo. Yo puedo tener un contaminante eh, químico y puedo tener un contaminante ergonómico y puedo tener un contaminante psicosocial, como por ejemplo no reconocimiento de la tarea que hace el trabajador. ¿Cuáles son los contaminantes físico-ambientales? Son aquellos agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel, así como su tiempo de exposición o acción, puedan alterar la salud de un trabajador o una trabajadora. Esta es la síntesis de todo lo que dije recién. Algunos dicen, ¿por qué lo dijo esta una sola vez y ya está? Me borraba todo lo demás. Bueno, ¿qué va a hacer? Y un agente, un riesgo físico, es un agente, factor o circunstancia que puede causar un daño con o sin contacto derivado de contaminantes higiénicos, a cuyo fin recurrimos a un concepto importante que es la higiene industrial. Que la higiene industrial tiende a eliminar o minimizar por debajo de los mínimos, de los máximos tolerables, la exposición al factor de riesgo. Bien, ¿cuáles son los contaminantes que hay?
agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos y agentes ergonómicos. Esas son las 4 categorías que reconocen. Esto lo voy a pasar rápido. Agentes ambientales químicos, los químicos forman parte, están presentes en todos los espacios y tienen capacidad para afectar de manera positiva a negativa. ¿Cuáles son los agentes químicos? Gases. Los gases pueden ser irritantes, asfixiantes, anestésicos. ¿Por qué la calificación de los gases? Porque ustedes acá ven, cada gas tiene una relación causal patológica. Entonces, yo no puedo establecer relación de causalidad entre una patología. Si yo estoy expuesto a gases anestésicos, no puedo establecer relación de causalidad de una enfermedad que derivaría de la exposición a un gas irritante. Los vapores, los aerosoles, estos son complicados porque a veces no se perciben totalmente y son de difícil acreditación. Los aerosoles se dividen en polvo, en humos, en nieblas, distintos tipos de aerosoles. Esto lo vemos de la vida cotidiana. Después tenemos riesgos ambientales, aquellos que de alguna manera inciden en la tarea del organismo por contacto físico. El ruido es un contacto físico, porque claro, no lo percibimos como tal. ¿Sí? Entonces, esos riesgos ambientales, ¿cuáles puede ser? El ruido, las vibraciones, la temperatura, caso de un frigorífico o de un horno, las radiaciones según su interacción pueden ser alfa, beta, gamma, habrá que ver en cada caso y la relación de causalidad. Acá hay una explicación de cómo es la radiación, si es no ionizante, que puede ser ultravioleta, infrarroja, microondas, radiación láser. Depende, insisto, cada una de estas de la actividad que realiza el trabajador. Y la ionizante, que es la que es capaz de actuar sobre el cuerpo humano causando alteraciones a células y tejidos. Estas son típicas del área industrial. Luego tenemos algo muy que y ni les digo ahora con la evolución tecnológica y demás, el riesgo ergonómico, que es la posición de trabajo, que muchos de ustedes lo sufren. Tengo unas contracturas, claro, si te la pasas en la computadora tenés una contractura que duelen hasta los dedos de la uña, hasta la uña del dedo, del pie. Me duele todo. Donde te tocan te duele. ¿Producto de qué? Del riesgo ergonómico, que es las condiciones en las cuales nosotros realizamos nuestras tareas, que tienen que ver con todo el ámbito físico de prestación de tareas. Tenemos riesgo biológico, exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral, que pueden tener diversas formas de contraer. Los riesgos biológicos pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, sustancias alergénicas. Cuidado con virus, porque esto me lleva al problema del COVID. Y la discusión sobre si el COVID es un riesgo, o sea, el coronavirus que produce el COVID es un riesgo, y la variante Delta y la variante. Bien, un tema que viene a discusión a futuro es si es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo. Hay lugares donde es claro que es un factor de riesgo, porque yo estoy trabajando en una guardia médica donde atienden gente, claro que estoy ahí. Estoy arriba del colectivo, soy chofer. Ahora, pregunta, del $1.000.000, y si lo contraigo yendo arriba del colectivo, pero no es un accidente, porque eso no es un hecho súbito y violento, sería una enfermedad, con lo cual tendríamos una nueva categoría, la enfermedad in itinere, porque la exposición al factor de riesgo virósico que me produce el accidente no lo hice en el ámbito laboral. Si es en ocasión del trabajo, no importa, es una enfermedad, vamos a suponer que es más fácil ampliarlo. Pero en el caso de que yo lo contraigo, más allá de las dificultades que tiene el COVID, y vamos a los ambientes psicosociales, que se los puede entender como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, que tienen que ver con la organización y el entorno del trabajo. Porque en definitiva, la consecuencia de eso es el estrés, que es un ajuste persona-entorno del trabajo. Nadie dice, estoy muy estresado porque tengo mucho trabajo, es un riesgo psicosocial. El trompa me da tanto trabajo que me estresa. Es un factor de riesgo psicosocial. A ver, en la medida en que pueda probar que existe esa relación de causalidad y que efectivamente existe ese riesgo psicosocial. A ver, exceso de exigencia, algunos casos, exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. ¿Qué me tendrían que acreditar en el expediente? Exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo,
exigencias emocionales, gestión de la transferencia de sentimientos producidas en las relaciones en el puesto. No estamos hablando de móvil, estamos hablando de las condiciones en las cuales presto tarea. Y un tema importante, la exigencia de esconder emociones. Hay trabajos en los cuales uno no puede dejar dar rienda suelta a su emocionalidad. Eso produce estrés. Uno tiene que mantener el equilibrio. A veces vienen y te dicen burradas descomunales. Y uno tiene que poner cara de que no ocurre absolutamente nada. Eso ocurre en muchos trabajos. El cliente siempre tiene la razón. Entonces viene un cliente y te dice le dice al pobre tipo una sarta de estupideces. Y la persona tiene que mantener su equilibrio emocional. Si le ocurre una vez no hay problema, salvo que fuera muy violento como el caso de esta chica. Pero si ocurre de manera seguida es un riesgo psicosocial. Piensen cuando en ciertas reparticiones le dicen el castigo acá es ir a atender público. ¿Por qué es ir a atender público? La atención al público es una exposición a un factor psicosocial, porque te obligan a atender a la gente que viene alterada y vos no te podés alterar. Una cosa que puede producir estrés es la claridad del rol que yo tengo, que el trabajador tiene que realizar en su tarea, como el conflicto de roles, que es cuando te obligan a hacer cosas que están en contraposición con tu puesto de trabajo. La inseguridad sobre el empleo, preocupación por el futuro en relación con la ocupación laboral, no la inseguridad normal de que me puedo quedar sin empleo porque la situación, no, cuando eso es un motivo de presión en el trabajo. Acá no jodas porque te vas, o hace caso porque te echo. Y no es una frase dicha una vez de manera esporádica, es una manera de relacionarse en el trabajo. De la misma manera que la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, es lo mismo. Si cuando el cambio de las condiciones de trabajo son un elemento de presión para obtener rendimiento del trabajador. La falta de control e influencia en el desarrollo en el trabajo cuando no existe un margen de autonomía en la forma de realizar la tarea, es decir, cuando al trabajador no se le da ninguna posibilidad de que él, cuando convertimos al trabajador en una máquina. A ver, en el ámbito judicial, yo he escuchado jueces que me han dicho a mí, el empleado no piensa. Dale todo hecho, esto es una plancha, no tiene que pensar. Uno también puede decir, déjalo pensar, déjalo proponer y después vemos. Pero hacelo sentir que propone algo. Es decir, no lo conviertas en un autómata. Hagamos lo que a veces nos pasa en el ámbito del Poder Judicial a nosotros. Bueno, ahí está. Sí, ya Doctor, estamos. voy a comentarle el tema del horario, sí, porque convocamos la gente por 2 horas. Bueno, yo Ya ya estamos llegando al dije, final. no No sé sé si ni- puede. no sé qué hora decimos. Bueno, y entonces, la falta de apoyo social y calidad después te les queda en el PowerPoint. También eso puede producir estrés. Escasas compensaciones de trabajo puede producir estrés. Cuando esto tiene que ver con la autoestima que se le produce. Todo esto son factores de riesgo psicosocial que pueden producir daño. Algo muy, digamos, vigente hoy con el convenio 190 y demás, la doble jornada o doble presencia, es un caso típico femenino, ¿no? Eso puede producir, bueno, acá tenemos el tema del convenio 156 y todas las demás cuestiones vinculadas. Y finalmente voy a terminar acá, después, el problema del móvil, ¿no? Que es las condiciones en las cuales se, o las condiciones de hostigamiento de cualquier tipo que exceden el marco de las anteriores. Porque las anteriores no hay móvil, hay un mecanismo de trabajo inadecuado que puede producir un riesgo. Ahora, en el caso del móvil hay una conducta deliberada de afectar a una persona. Es un riesgo, es un riesgo. Se indemniza en el marco, o sea, se le dan prestaciones de la seguridad social, se le dan prestaciones de la seguridad social. Después discutimos en el marco civil si quién se hace responsable de indemnizar esos daños o esos perjuicios psíquicos o físicos que se produzcan al trabajador. Bueno, o a la trabajadora. Eh, la clase que viene arrancamos con el COVID, vamos a y con con los exámenes y vemos de aunque sea, si llegamos bien, a hacer el cálculo del ingreso básico mensual.
conforme la nueva. Después, si podemos, vemos las prestaciones dinerarias, si no, la dejamos para el tercer encuentro. Pero bueno, me disculpo si estuve larguero, pero es un tema, eh, eh, digamos, que me parece que es importante para comprender en el marco de qué estamos discutiendo la ley de riesgo y que esto es algo distinto del sistema de reparación civil.